Amén, amada iglesia. Muy buenos días con todos ustedes. Amén. Estamos contentos porque Dios nos permite estar en su casa de oración. Es un tiempo muy importante el día de hoy, donde todos estamos no delante del pastor, no delante del grupo de alabanza, todos estamos delante de nuestro Dios Trino. Amén. Así que bendice a tu hermano que está a tu lado. Dile que Dios te dé una doble gracia el día de hoy. Amén. También saludamos a nuestros hermanos que ya se están conectando a las redes sociales de nuestra página oficial de iglesia, para que todos juntos recibamos una palabra muy importante que Dios tiene preparado para el día de hoy. Una palabra que ciertamente marcará el destino eterno de nuestras vidas. Amén. Y hoy, domingo, ya es el último domingo del año y es el último domingo que estamos dando el culto del año 2025. Y así que los bendigo para que todos juntos podamos recibir esta palabra que Dios tiene preparada para nuestras vidas. Y con esta palabra puedes recibir las respuestas eternas para todo el resto de nuestras vidas. Que esta palabra realmente sea el comienzo de las respuestas eternas. Porque ciertamente Dios ha preparado una respuesta para cada uno de nosotros. Ciertamente Dios nos está direccionando hacia un campo donde es un campo donde se cumple realmente una palabra muy importante. En estos tiempos, nosotros tenemos que hacernos unas preguntas muy importantes, y estoy seguro que cuando nos hagamos esta pregunta vamos a recibir muchas respuestas. Por ejemplo, ¿por qué perecieron aquellas naciones poderosas en el Antiguo Testamento que comenzaban a conquistar las naciones? Si bien es cierto, en su momento eran poderosas, pero ¿por qué fracasaron? Si tenían prácticamente todo el poderío del mundo, pero ¿por qué fracasaron? ¿Por qué arruinaron? ¿Por qué se quebrantaron? Hasta el punto de que esas naciones, por ejemplo, como Babilonia, como el Imperio Romano, aún como el mismo Egipto, ¿qué es ahora? No eran o no es lo que eran antes. Entonces, hay que preguntarnos ciertamente qué es lo que sucedió. ¿Por qué también personas que, a pesar de que tienen el Evangelio, a pesar de que son hijos de Dios, pero aún no siguen recibiendo o no reciben la respuesta que Dios ha preparado en su vida? ¿Por qué razón? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué muchas iglesias que enfatizan el Evangelio, que tienen y predican el Evangelio, pero llega un momento donde se encuentran con su límite? ¿Y qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Y nosotros, a la luz de la palabra, podemos ver que estas cosas ocurren porque centraron sus intereses en otras cosas. Centraron sus intereses realmente en sus propios poderíos. Por ejemplo, las naciones poderosas centraron su propio esfuerzo y su propio refugio en lo que ellos habían adquirido, el poderío. Entonces, nosotros tenemos otro poder aparte. Un poder que el mundo desconoce. Cristo dijo, el Espíritu Santo que vendrá a vosotros es lo que hará hacia toda verdad. El Espíritu Santo en la cual el mundo desconoce porque no lo puede ver. Mas ahora estará en vosotros y Él realmente les hará saber las cosas que han de venir. Es ese poder secreto que nosotros tenemos, el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para vencer todas las obras de Satanás, para vencer todas las obras que Satanás está atacando a la sociedad. Satanás ataca a nuestra familia, Satanás ataca a la sociedad, Satanás ataca a la siguiente posteridad. Y la iglesia no se va a quedar con los brazos cruzados. Algo tenemos que hacer. Por esa razón, el mensaje del día de hoy es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la salvación, es la elección de Dios. El hombre, por causa de la separación de Dios, el hombre por causa de la desobediencia, el hombre quedó en este mundo sin fe, sin Dios y sin esperanza. ¿Dónde estaba su destino? Su destino estaba rumbo a la destrucción eterna. Estábamos rumbo al desastre eterno que es el infierno. Pero por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, Dios nos salvó. Dios nos dio de su gracia, Dios nos dio de su fe para que nosotros, por medio de esta fe, podamos confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hacerlo más personal todavía. Que Jesús sea mi Cristo. Que Jesús sea el Cristo de mi familia.
Que Jesús sea el Cristo de mi siguiente posteridad. Que Jesús sea el Cristo de mi trabajo, de mis empresas, de mis estudios, de mis finanzas. Que Jesús sea el Cristo de todo lo que Dios me ha dado, porque todo es de Él y para Él. Amén. Esto es así. Esto realmente es el Evangelio. El día viernes habíamos hablado en el mensaje del culto de oración. ¿Qué es el Evangelio? Habíamos tocado y habíamos enfatizado mucho qué es el Evangelio o qué es la salvación. ¿Qué es la salvación? La salvación es la solución absoluta a todos los problemas del pasado, del presente y del futuro. Dios nos da una palabra ahora mismo, en el presente, que sana todo nuestro pasado y afecta todo nuestro futuro. En otras palabras, nuestro destino ya cambió por completo. De lo que estábamos predestinados, o estábamos destinados, a la destrucción, ahora Dios lo dio vuelta a nuestro destino. Ahora nuestro destino es el reino de los cielos. Nuestro destino es donde Dios ha ido a preparar lugar para todos nosotros. Voy pues a preparar lugar para todos vosotros. Y donde yo esté, ustedes también estarán. ¿Quién lo dijo? Cristo mismo lo dijo. Dios mismo lo dijo. Y si Él lo dijo, pues no, Él no miente. Amén. Él no miente. Siempre decimos nosotros que Dios es absolutamente todopoderoso. Él puede hacer todas las cosas. Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Para Él no hay nada imposible. Solamente una sola cosa Dios no puede hacer. Y esto es mentir. Muy bien, remanente. Dios no miente. Y si Él no miente, entonces lo que Él nos dice es verdad. Por eso el apóstol Pablo se sentía completamente agradecido. Por eso que el apóstol Pablo siempre se sentía agradecido. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado a nosotros la salvación. Miren, tenemos que ver nosotros la confesión del apóstol Pablo a través del libro de Efesios. Porque a través del libro de Efesios podamos ver nosotros el corazón de Dios. El corazón del apóstol Pablo, que se sentía completamente agradecido. Se sentía completamente agradecido del hecho de que él estaba destinado a un destino sin Dios, pero Dios le dio de su gracia. Por eso él dice, bendito sea nuestro Dios y Padre, bendito sea. Ante todas las cosas, bendito sea. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando hacemos un favor y cuando nos dan el agradecimiento? Nos sentimos bien, ¿verdad? Pero cuando hacemos un favor y no nos agradecen, ¿qué decimos? Mal educado. No conoce lo que es el agradecimiento, no le han enseñado lo que es agradecer. Pero sin embargo, el apóstol Pablo cambió la vuelta a toda esta situación. Por ejemplo, nosotros hemos leído Efesios capítulo 1, del 1 al 14, y vemos realmente algo sorprendente. Ahí prácticamente el apóstol Pablo nos hace ver realmente nuestra condición. Nos hace ver realmente quiénes somos nosotros en sí. ¿Quiénes son ustedes realmente en sí? Si nosotros comprendemos y entendemos quién soy yo, entonces nuestra perspectiva de vida va a cambiar por completo. Cuando nosotros entendamos y comprendamos quién soy yo, entonces vamos a ver entender que nuestra identidad, nuestro estatus, nuestra posición, nuestra identidad es una identidad invalorable. Nadie puede dar realmente nadie puede comprar esa identidad que Dios nos ha dado. En cierta ocasión, hubo una persona que quiso comprar el don de Dios. Al ver a los apóstoles que hacían tantos milagros y tantos prodigios, y este hombre dijo, dame lo que tú tienes. ¿Cuánto quieres? Dame el don que tú tienes para que yo también haga lo que tú haces. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? Y Pedro dijo, tu dinero perezca contigo. Porque esto no se obtiene con dinero ni con ganancias. ¿Por qué razón? Porque esto es únicamente el poder de Dios. Esto es únicamente la gracia de Dios. Por eso, el hecho de que nosotros seamos hijos de Dios, el hecho de que sean hijas de Dios, eso realmente es un gran milagro. Eso es un gran milagro. Pastor, ¿de verdad que sí? Por supuesto que sí, es un gran milagro. ¿Por qué razón digo o por qué digo esto? Miren, un tiempo nosotros habíamos estado separados de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Estábamos nosotros muertos espiritualmente. ¿Y un muerto qué puede hacer?
No puede hacer nada. Absolutamente no puede hacer nada. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, por nuestra propia fuerza, era absolutamente imposible recibir la salvación. Por eso, el hecho de que Dios me haya dado de su gracia, el hecho de que Dios me haya dado de la fe, una fe muy importante, y con esta fe yo pueda confesar, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ten piedad de mí, como dijo el ciego Bartimeo. Jesús, ten piedad de mí. Un día nosotros clamamos a Cristo. Un día nosotros clamamos a nuestro Dios Padre. Le pedimos perdón a Dios. Señor, acéptame como tu hijo. Vive en mi corazón y hazme disfrutar de la vida de un hijo de Dios que glorifica y exalta tu santo nombre. Y eso realmente es un gran milagro. Eso es un gran milagro que Dios haya hecho en nosotros una nueva criatura. Y no solamente eso, sino que nos diga todas las cosas viejas o todas las cosas pasaron, las cosas que quedan atrás ya terminaron. Ahora todas son hechas nuevas. Amén. Dios lo cambió por completo. Dios cambió nuestra vida por completo, cambió nuestro destino por completo. Ahora nosotros somos completamente libres. Somos realmente unas nuevas criaturas. Somos realmente nosotros la nueva creación de Dios. Miren lo que dice el apóstol Pablo. El versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde estamos buscando nosotros las bendiciones? Tenemos que buscarlo, ¿en dónde? En Cristo. No lo busques en otro lugar. Hay que buscarlo en Cristo. ¿Por qué? Porque todo ha sido creado en Él, por Él y para Él. Esa es la confesión del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, antes de explicarnos todo lo que nosotros tenemos o todo lo que Dios nos ha dado únicamente por gracia, el primero dice, bendito sea el Señor, Dios y Padre. En otras palabras, primero da el agradecimiento y después nos informa todo lo que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús. Y no solamente eso, dice el versículo 4, según nos escogió en Él ante la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros somos perfectos delante de Dios. Amén. Amén. Somos perfectos. Pastor, pero mi pasado, olvídate de tu pasado. Ya consumado está. Vivamos nuestra vida de una manera elegante delante de Dios. Isaías 43, ¿qué dice? Porque ustedes son de gran estima ante mis ojos. Eres de gran estima, eres honorable. ¿Saben lo que es la palabra honorable? Eso somos nosotros. La palabra dice así. Ustedes son honorables ante mis ojos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen el pacto y ese pacto es inquebrantable. Nadie puede quebrantar el pacto de Jesucristo que ha hecho en nuestras vidas. Amén. Por eso el apóstol Pablo estaba tan agradecido porque sigue diciendo, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Acá no dice sobrinos, acá no dice nietos, acá ¿qué dice? Hijos, somos hijos de Dios. Me dice a tu hermano que está a tu lado, tú eres un hijo de Dios, díselo, tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios. Somos hijos. Esta familia está constituida solamente en hijos de Dios, somos hijos de Dios. Pero, ¿qué? Así como te comportas, ¿eres hijo de Dios? Sí, porque esto no es voluntad de hombre, ni voluntad de carne, sino voluntad de ¿quién? De Dios. Y Él sabe lo que hace, Él sabe lo que hace. Cuando el Señor Jesucristo llamó a Pedro y le dijo, Pedro, sígueme, ven, sígueme. Después de haberle dicho, 3 veces me amas, dijo, ven y sígueme. Y cuando Pedro vio que uno de sus discípulos, Juan, el más joven, le perseguía, le seguía, y Pedro le dice, Señor, ¿qué hay con este que nos sigue? ¿Por qué nos sigue? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Si yo quiero que Él nos siga, ¿a ti qué? ¿A ti qué? ¿A qué nos importa? Si Dios nos llamó a nosotros, aún conociendo nuestro pasado, ¿al mundo qué? Amén. ¿A las personas qué? Lo más importante es lo que Dios ha dicho. ¿Quién soy yo? Tú eres mi hijo, yo te he dado de tu gracia, de mi gracia, solamente disfruta lo que es tuyo. Simplemente disfrutar eso. Amén. ¿Saben? Muchas veces nosotros lo complicamos. Nosotros lo complicamos con muchas doctrinas, con muchos pensamientos, porque queremos imponer nuestro pensamiento.
Queremos imponer nuestro raciocinio. Y acá no se trata de lo que yo quiero o lo que yo tengo que imponer, no. Se trata de lo que Dios ya ha dicho. Dice, en amor, habiéndonos predestinados. ¿Hemos sido predestinados desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Acaso Dios no sabía lo que íbamos a pasar el día de hoy? ¿Acaso no Dios no sabía si vamos a fallar o no vamos a fallarle? Por supuesto que sí. Ahora, no estoy dando una carta abierta para que vayan y sigan pecando o vayan y sigan desobedeciendo. No estoy diciendo eso. Sino que si nosotros somos hijos de Dios, algo tiene que cambiar en nuestras vidas. Amén. Ya nunca más seremos igual. Nuestra vida cambió por completo. Hay que dar frutos dignos de arrepentimiento. Amén. En el libro de Proverbios, Salomón cuando escribe dice, nunca se aparte de ti la verdad y el amor. Átalas en tu cuello como un collar. Escríbelas en el libro de tu corazón. ¿Por qué? Porque el amor y la verdad son cosas que Dios ama por excelencia. Es el atributo de Dios. El amor y la verdad. Y la Biblia dice, Dios es amor. No es que tenga amor, Él es el amor. El Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces hay que amar el amor y la verdad porque esto es el atributo de Dios. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, amados. Él nos ha aceptado, ¿por qué? Por misericordia. Él nos ha aceptado, ¿por qué? Por gracia. ¿Y la gracia qué es? La salvación de Dios. En otras palabras, Él nos ha aceptado por amor, porque Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, ¿cuántos de ustedes se sienten amados? Amén. Cuando nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro compañero, nuestro novio, nuestro enamorado nos dice, te amo, ¿cómo te sientes? ¿Te molestas? Yo creo que ninguno se molestaría, al contrario, se siente bien cuando te dicen, te amo, te ama, ¿verdad? Y Dios nos está diciendo, nos ha amado en Cristo, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, hermano, hay que sentirnos amados. Amén. Amén. Hay que sentirnos amados por nuestro Dios y Padre, que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Estas son palabras muy importantes, hermanos. ¿Ah? Es una palabra realmente que marca nuestra vida entera, porque sigue diciendo que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dios nos ha dado un poder que hace que todas las cosas sean absolutamente posibles. Esto es el testimonio del apóstol Pablo. Esto es la confesión del apóstol Pablo. Esto es realmente por la cual el apóstol Pablo se sentía completamente agradecido. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y el versículo 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y ahí nosotros descansamos. Amén. Ahí hay que descansar. Aunque las cosas parecen difíciles, aunque las cosas parecieran que están de cabeza, aunque pareciera que el mundo está de cabeza, como decía un profesor en la universidad, decía, aunque el mundo parezca arroz con mango, igual, la última palabra lo tiene Dios. La última palabra lo tiene Cristo. Si Él ha dicho, fíjate de mi gracia, solamente mi gracia es suficiente, pues amén. Pues amén, todo está bien. Y para que nosotros estemos plenamente confiados, Él nos ha dado las arras de su Espíritu. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El otro día estaba leyendo una nota donde había un jovencito con su papá, eran los únicos carpinteros en el pueblo. Y el papá, como un regalo de cumpleaños, le hace un barquito a su hijo, un barquito grandecito, y este niño contento va y lo comienza a jugar, pero a la orilla del río. Lamentablemente vino la corriente y se lo llevó ese barquito, y el niño quedó completamente triste. Al cabo de unos días, el papá le manda a hacer un recado al niño al pueblo, y ese niño va.
Y por sorpresa del niño, encuentra su barquito en la tienda del pueblecito. Entonces, el niño comienza la manera como comprar ese barquito y va a pedir el precio y el señor, el dueño de la tienda, le dice, bueno, te cuesta 2 pesos. Entonces el niño dice, por favor, no lo venda, que ahorita vengo con el dinero. El niño va a su papá y le dice, papá, préstame 2 pesos y yo te lo pagaré con trabajo. Y el papá, al ver a su hijo tan emocionado, le presta los 2 pesos. Y ese niño va a la tienda y compra nuevamente su barquito que era suyo, que lo había perdido por causa del destino. Y cuando el señor le da su barquito, el niño sale de la tienda con el barquito en sus brazos y lo que dice realmente me dio mucha la reflexión, porque él dice, al barquito le dice, ahora eres doblemente mío. Amén. Eres doblemente mío. Pongámonos a pensar nosotros. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y por causa de Satanás, por causa de la desobediencia de nuestros padres, nosotros nos alejamos de Dios. Y comenzamos a ir nuestra vida según nos parece. Según pareciera que estamos viendo nuestra vida conforme a nuestros pensamientos, conforme a nuestros deseos. Pero un día vino Cristo y pagó el precio por nuestros pecados. Un día vino Cristo y pagó nuestra redención. Ahora Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y nadie puede arrebatarlas de mi mano. Y mi Padre, que es mayor que todos, nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. ¿Qué quiere decir eso? Que en Cristo estamos doblemente seguros. La palabra lo dice así. La palabra en Juan capítulo 6 lo dice así. En Cristo estamos completamente seguros. Y esto realmente es la gracia de Dios. Por eso, en este día, rápidamente tenemos que alinearnos al deseo de Dios. Tenemos que alinearnos realmente al corazón de Dios. A la confesión que hizo el apóstol Pablo. A la confesión que hizo que pueda tener victoria en todas las áreas de su vida. ¿Qué es lo que tenemos que aferrarnos el día de hoy? ¿A qué palabras tenemos que llevarnos con nosotros y con estas palabras introducirnos al año 2026? ¿Qué palabra tenemos que llevarnos nosotros el día de hoy? ¿Qué es lo que tenemos que alabar todos los días de nuestras vidas? Se encuentra en el versículo 3. El versículo 3 nos dice, bendito sea el Dios y Padre. En todo tiempo restaurar nuestro agradecimiento. ¿Qué significa esto? Que esta bendición que Dios nos da, que esta bendición que Dios nos ha dado, es lo que ha producido en nosotros la salvación eterna. Es una salvación eterna. No es una salvación temporal. Dios no vino a este mundo para que entregue a su Hijo Jesucristo, para que su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, sea vituperado, sea blasfemado, sea muerto, sea crucificado, resucite, para que después un simple pecado pierda la salvación. No encuentro lógica por ningún lado. ¿Por qué? Porque Cristo es suficiente. Cuando Cristo dijo consumado es, ¿qué significa eso? Que todos mis problemas del pasado ya han sido terminados en la cruz de Cristo. Amén. Que todos mis pecados ya han sido colgados en la cruz de Cristo. Y por su sangre yo he sido lavado de todos mis pecados. Amén. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso el apóstol Pablo dijo, bendito sea el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque me ha dado la salvación. Estaba destinado a la destrucción. Pero bendito sea el Señor que me ha dado la salvación. Eso es realmente gracia. Miren, cuando uno tiene hambre, ¿qué es lo que dice? ¿Acaso cuando uno tiene hambre dice, póngame una mesa lleno de pan, lleno de comida? No. Cuando uno tiene hambre y no tiene recursos suficientes, solamente dice, si tan solo alguien me diera un pedacito de pan para hacer mi hambre. Si alguien tan solo me diera un poquito de pan para calmar mi hambre. Cuando uno tiene sed, aunque sea un vasito de agua, aunque sea un poquitito de agua para saciar mi sed. ¿Recuerdan ustedes la parábola del rico y el Lázaro? Cuando tanto el rico como Lázaro fallecen los dos, y uno va al seno de Abraham y otro va al lugar de tormento. El rico va al lugar de tormento. Y lo que dice el rico es algo sorprendente porque dice, Padre Abraham,
manda a Lázaro que moje, aunque sea su dedito, con un poquito de agua y que moje mi lengua, porque estoy atormentado en este lugar de fuego. Así es una persona cuando tiene sed, así es una persona que tiene realmente una gran necesidad. Pero en este caso el apóstol Pablo dice, bendito sea el Señor Jesucristo que nos bendijo con todas las bendiciones de los lugares celestiales. ¿Por qué más deberíamos estar agradecidos nosotros? Si ya Dios nos ha dado todas las cosas. Si ya en Cristo Jesús tenemos todas las cosas. Todo lo que nos hace falta en este mundo para poder cumplir el plan de Dios en este mundo, ya Dios lo ha preparado. Simplemente está tomar la dirección que Dios me da por medio de su palabra y seguir la guía del Espíritu Santo. Porque las bendiciones no se encuentran realmente en el lugar que yo quiero, sino se encuentran en Cristo, en el lugar que Dios ha preparado. Por eso recibí realmente esta palabra muy importante, esta palabra realmente que restaura nuestros corazones, restaura nuestro espíritu, porque muchas personas, hermanos, están muriendo espiritualmente. Niños, adolescentes que deberían vivir su vida de acuerdo a su propiedad, sin preocupación, sin angustia, pero sin embargo las estadísticas, ¿qué dicen? Las estadísticas están diciendo que aún los adolescentes están siendo medicados por problemas mentales. Eso sí son las estadísticas. Y uno dice, ¿pero qué está pasando? ¿Qué está sucediendo acá? No hay lógica en esto. Pero si vemos a la luz de la palabra, tiene lógica. ¿Por qué? Porque todo el mundo está bajo el poder del maligno, Satanás. Y Hechos 10:38 nos dice que para eso apareció el Hijo de Dios, Jesucristo, para liberar a todos aquellos que están siendo oprimidos por el diablo. Así que yo les bendigo. Si alguno de nosotros, alguno de los hermanos que están viendo el mensaje o lo que verán de manera indefinida, los bendigo que si estamos viviendo con depresión, si estamos viviendo con aflicción o con ansiedad o con algún tipo que nos genera estrés, los bendigo para que Cristo sea suficiente y sea quebrantado todo ese poder de Satanás que lo único que trae es depresión y aflicción. Amén. Porque los problemas mentales van en aumento. Así como la modernidad, así como el país avanza, así como la ciencia avanza, también los problemas mentales, los problemas espirituales van en aumento, hermanos. Y nosotros tenemos que despertar a esta realidad. No podemos pasar por alto el gemir de la humanidad. El apóstol Pablo dice en Romanos que el mundo entero gime como mujer de parto. Las hermanas que han tenido sus hijos que son madres entenderán lo que el apóstol Pablo está diciendo. El mundo entero gime como mujer con dolores de parto. ¿Por qué? Por causa de este problema fundamental, por causa de este problema original. Un problema que ni usted ni yo lo hemos causado. ¿Quiénes lo causaron? Nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y nosotros estamos, o el mundo entero, y también nosotros un tiempo hemos estado cargando este peso. Pero bendito sea el Señor Jesucristo que nos liberó de esta opresión. Amén. Por eso, el punto 2 también es muy importante. El versículo 8, hay algo muy importante que nosotros tenemos que tomar. Nos dice el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Esto realmente es el verdadero poder. No un poder humano, no un poder de la familia, no un respaldo familiar, sino es el poder del trono celestial. Ese respaldo del trono celestial que hace que todas las cosas sean absolutamente posibles. Lo que para nosotros es imposible, Dios lo hizo posible. En cierta oportunidad, los discípulos dijeron al Señor Jesucristo, Señor, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? El Señor Jesucristo dijo, lo que es imposible para el hombre, para Dios, todo es posible. Todo es posible. Y esto es el poder de Dios. Un poder realmente que lo hace todo. Por eso, ¿por qué Dios nos da el poder? ¿Por qué Dios nos da ese poder del trono celestial? ¿Por qué Dios nos da el respaldo del trono celestial? Lo dice en Efesios capítulo 3, todo el capítulo 3. ¿Por qué nos da ese poder? Para salvar a otras personas. Simplemente es eso. Para salvar a la siguiente generación. Para salvar a los remanentes. Para salvar a la familia que se están dividiendo. Para salvar a la futura generación que, si no se soluciona esto, caerán en las trampas, en las ataduras
y en los lazos de Satanás. Por eso, el día de hoy, Efesios capítulo 3 tiene que ser muy importante para nosotros. Hay naciones poderosas. Hay naciones poderosas que, en vez de salvar a las personas débiles, a las naciones débiles, ¿qué es lo que hacían? Lo conquistaban, los oprimían, teniendo todo el poder necesario para salvar y ayudar a otras naciones más débiles. No, al contrario, lo conquistaban y los oprimían más todavía. Por eso, Dios nos ha dado este poder para salvar a otras personas, para salvar aquello que las naciones poderosas y las religiones no pueden hacerlo. Por eso Dios nos ha confiado a nosotros el movimiento del evangelismo bíblico. Amén. El hecho de que Dios nos permite estar en las filas de las misiones, en las filas del evangelismo y en las filas de la evangelización mundial, eso realmente es milagro de milagros. Esta es una gran bendición, porque Dios nos ha llamado para salvar a las personas que Él tanto ama. Miren, ¿qué pasaría si un día nosotros vamos a la playa y vemos una familia que tiene un papá que tiene sus 3 hijos y uno de sus hijos, el hijo menor, está que se ahoga en la playa? Y el hijo mayor, al ver que su hermano está que se ahoga, dice: papá, espérate acá, yo voy a salvar a mi hermano. Mientras que el segundo hijo está viendo cómo su hermano va a salvar a su hermano menor. Pregunto, el papá, ¿en quién pondrá todo su interés? ¿En quién pondrá toda su atención? Tanto en el hijo que está que se ahoga, como en el hijo que ha ido a ayudarlo, ¿verdad? Es lo mismo para nosotros. ¿Dónde está nuestro interés? Nuestro interés está en el interés de Dios. Nuestro interés está ir a salvar a aquellas personas que están muriendo por causa del pecado, por causa del engaño de Satanás. Si eso es así, Dios pondrá todo su interés en nosotros. Dios pondrá todo su interés en esta iglesia, porque eso es lo que Dios quiere. La iglesia está establecida, la iglesia ha sido diseñada para salvar vidas, para salvar vidas. Por eso, el apóstol Pablo, conociendo esto, él dijo: estamos en una época de problemas mentales, estamos en una época realmente de muchos desafíos. Los hijos de Dios, hermano, escúchenme bien, sobre todo los remanentes, los hijos de Dios no tenemos problemas, no tenemos crisis. ¿Saben por qué? Porque el problema te detiene, te limita, te decepciona. Nosotros tenemos retos y desafíos, que es totalmente diferente. El Hijo de Dios tiene todos los días retos y desafíos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Con nuestra fuerza? Imposible. Es con el poder de Dios, es con la fuerza que Dios me da. Con el poder de Dios voy a desafiar ante los problemas. Voy a encontrar la respuesta que está dentro del problema. Cuando vengan las crisis, voy a renovarme. Porque Dios lo que quiere es que no vivamos con el mismo pensamiento aún en medio de los conflictos, de las crisis, no. Sino que Dios quiere que cambiemos el pensamiento. Aún en medio de estas crisis, aún en medio de estos conflictos, Señor, tu gracia es suficiente para mi vida. Eso no es todo. El punto número 3. Nosotros tenemos que restaurar rápidamente la alabanza. ¿Dónde y con qué estamos alabando? ¿Con qué actitud estamos alabando? Por eso el apóstol Pablo fue una de las personas que mayormente alabó después de David. Aún estando en la cárcel, comenzaba a alabar. Había, no sé si ustedes los mayores se acordarán, de un predicador puertorriqueño, Gigi Ávila, allá por los años 80. Él tenía esa frase muy conocida: alábalo si puedes en medio del problema. ¿Tienes problemas? Alábalo si puedes, decía él. Y esa frase yo la escuchaba de chiquito. Es nuestra condición, conociendo el Evangelio, conociendo realmente la gracia de Dios. Nosotros no la alabamos solamente en los problemas. No lo alabamos solamente cuando vienen las crisis. No lo alabamos solamente cuando vienen las dificultades. Lo alabamos todos los días de nuestras vidas, porque Él es digno de suprema alabanza y adoración. Amén. Amén. Esto es así. El apóstol Pablo lo sabía muy bien. Por eso el capítulo 4 de Efesios, Dios nos ha dado una misión para salvar vidas. ¿Y cómo lo van a hacer? Primeramente, yo me tengo que salvar. Yo me tengo que salvar. Ustedes, cuando viajan en avión y cuando la azafata y nos dan las recomendaciones del caso de emergencia, ¿qué nos dicen? Primero, ponte tú la mascarilla antes de ayudar a otras personas, ¿verdad? Así mismo nosotros
nosotros tenemos que recibir fuerza espiritual. Nosotros tenemos que recibir poder espiritual y después de esto, ya ayudar a otras personas, salvar a otras personas. No con mi poder, con el poder que Dios me da. De esta manera todos somos consolados. Efesios capítulo 5, ¿qué nos dice? Dios nos da el poder para salvar a las siguientes generaciones. Hay una posteridad que tenemos que salvar. El futuro viene y tenemos que salvar esa posteridad. Efesios capítulo 6, Dios nos da el poder para vencer todas las trampas, todas las ataduras y todos los lazos que Satanás pone en nuestro camino. Dios nos ha dado las armas del Dios, la armadura del Hijo de Dios para vencer todas las obras de Satanás. Como hablamos el día viernes, tenemos una lucha. Y nuestra lucha no es contra el hermano, no es contra la hermana, sino nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las huestes de maldad. Ahí está nuestra lucha. Tenemos que hacer una batalla correcta. Tenemos que hacer batallas espirituales de una manera correcta y no pelear entre hermanos, no, sino que al ver que detrás de todo esto, ¿quién está operando? Así como Dios usa a sus hijos, así como Dios usa a sus escogidos, Satanás también usa a sus ángeles, Satanás también usa a sus demonios. Entonces se convierte en una batalla espiritual. Por eso el apóstol Pablo, conociendo esto, él se sentía completamente agradecido. Por eso, una conclusión muy importante que tenemos que tener el día de hoy. Cosas que tenemos que restaurar. ¿Qué es lo que tenemos que restaurar? Rápidamente, hermanos, restauremos el culto personal. ¿Cómo estamos iniciando nuestra vida en el día al día? Cuando nos levantamos, ¿qué es el primer pensamiento que se viene a mi vida? ¿Acaso son preocupaciones? ¿O acaso son las cosas que tenemos que hacer durante el día? Lo primero es, Señor, gracias porque tú eres mi Cristo. Gracias porque tú eres el Cristo de mi vida. Gracias porque tú eres el Cristo de mi familia. Permite que el día de hoy pueda encontrarme con todas las respuestas que tú has preparado para mi vida. Esa es la mayor bendición que podemos tener nosotros al iniciar el día. Yo hubo un tiempo en mi vida donde sinceramente para mí era difícil era un momento donde había sido una etapa muy difícil de poder concentrarme en lo que es en el culto a Dios, inclusive en las alabanzas. Estaba alabando y de pronto ¡pum!, se venía la música secular de este mundo. Y no estoy diciendo que las cosas la música de este mundo sean malas, ¿ah? No todas son malas, porque hay algunas canciones que exaltan al amor, pero sin embargo hay otras canciones que lo único que generan son lujuria, amor y desenfreno. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Entonces, pero un día me di cuenta qué es lo que yo estaba consumiendo. Y en mi etapa de universitario, yo me levantaba muy temprano porque tenía que estar en el paradero 4:30 de la madrugada para llegar a mi universidad. Y en ese camino me di cuenta que estaba consumiendo las cosas de este mundo, la música de este mundo. Entonces me di cuenta rápidamente, entonces, ¿qué es lo que hice? En mi celular borré todas esas canciones que había tenido y comencé a poner mis alabanzas y mis prédicas. Y de manera comenzaba a restaurar el culto personal en mi vida. Comenzaba a restaurar las alabanzas en mi vida. Comenzaba a restaurar los signos en mi vida. Y la vida se me tornó más fácil todavía. ¿Por qué? Porque me estaba llenando ¿de quién? De Dios mismo. Por eso restaurar el culto, restaurar las alabanzas es un punto muy importante en nuestras vidas. En este año que estamos por iniciar, en el 2026, restauremos la alabanza, restauremos el culto a Dios, porque el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 2, del 1 al 2, esto es nuestro culto racional. Entonces, ¿cómo tenemos que ver nosotros en este tiempo? Tenemos que ver como un entrenamiento. Un entrenamiento. ¿El culto es un entrenamiento? Por supuesto que sí, pero es un entrenamiento sano. ¿Por qué? Porque cuando vayamos nosotros al reino de Dios, cuando estemos nosotros en la eternidad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Alabar al Cordero de Dios. Alabar a Dios todos los días de nuestras vidas y por toda la eternidad. Por eso es ahora donde tenemos que restaurar el verdadero agradecimiento, el verdadero culto y la verdadera adoración, porque esto es lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que sucede o qué es lo que pasa cuando damos el culto? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros alabamos? ¿Qué es lo que pasa cuando alabamos? Las tinieblas son derrubadas. Los espíritus malos huyen de nuestra presencia. Es en ese momento donde el trono celestial se establece en nuestras vidas, se establece en nuestro hogar
y toda la fuerza de la oscuridad son quebrantadas. Eso es lo que sucede cuando damos el culto a Dios. Ahora, imagínense con nuestras alabanzas. David, mientras alababa, el espíritu malo huía de él. Eso es lo que genera cuando nosotros alabamos a Dios. Porque cuando nosotros escuchamos músicas seculares, y si escuchamos música de tristeza, música de decepción, ¿cómo cambia nuestro estado de ánimo? Entonces la música tiene gran influencia, y esto Satanás lo sabe, ¿eh? Remanente de Satanás sabe muy bien la gran influencia que tiene la música en las personas. ¿Por qué? Porque él era quien manejaba las alabanzas en el cielo. Él sabe la gran influencia que genera la música. Por eso los bendigo para que todo lo de su vida restauren lo que es el culto y la alabanza a su Dios. Que restauremos realmente el agradecimiento. Que este año que está por venir, disfrutemos realmente la salvación que Dios me ha dado. Y que la salvación no sea de nosotros, hermanos, sino, como dijo Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, sino que he trabajado mucho más que todos ellos. Así tiene que ser nuestra confesión de fe. Señor, gracias por tu salvación. Dame de tu gracia, y que tu gracia no sea en vano para conmigo, sino dame ese poder para trabajar más de lo que he trabajado en este año que ha pasado. Amén. Que Dios los bendiga y Dios los guarde. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por este tiempo. Gracias, Padre bueno, por la salvación que nos has dado. Gracias por tu gracia. Gracias porque todas las cosas han sido hechas nuevas, Señor. Que este año que estamos por entrar, que sea un tiempo donde podamos restaurar el culto y la alabanza. Que toda nuestra adoración sea para el único Dios trino. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ahora vamos a la